El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, qué privilegio para mí poder acercarme una vez más a través de este medio a cada uno de ustedes, para que juntos podamos discernir, entender el misterio de Dios escondido en su palabra. El tema de hoy podría decirlo de varias maneras para que se entendiera. Sin embargo, lo he llamado El Señor y yo somos un solo espíritu. Pero podríamos decir, tú y el Señor son un solo espíritu. ¿Estás consciente, estoy consciente de que el Señor y nosotros somos un solo espíritu? Ese sería el tema para hoy y por supuesto que es de suma importancia. Así que quiero invitarle para que hagamos una oración de fe y demos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos regala de reunirnos en torno a su palabra. Amado Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por habernos permitido acceder a tu misterio a través del Espíritu Santo, que obviamente mora en nuestro espíritu. Gracias por instruirnos y por enseñarnos. Y gracias por el tesoro maravilloso que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia o es la palabra de Dios. Oro para que mis hermanos sean edificados con este tema en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy, en términos generales, lo llamo El Señor y yo somos un solo espíritu. Y es obvio, amados, que la Escritura es sumamente clara y enfática al afirmar que tú y yo, por medio del nuevo nacimiento, hoy somos la nueva creación de Dios. Segunda de Corintios 5 nos dice la preciosa palabra del Señor en el versículo 16 en adelante, algo muy importante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, en la vieja creación, que tú y yo ya vimos en otros temas y sabemos que en el primer Adán se produjo la expulsión del huerto del Edén de este hombre Adán con un espíritu muerto a la revelación, a la sabiduría y al conocimiento de Dios, a causa de su desobediencia, que todos sabemos que su pecado fue comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, y a pesar de la caída del hombre, Dios en su sabiduría trató con muchos hombres a quienes usó en todo ese periodo del Antiguo Testamento para su gloria. Se reveló, por ejemplo, a Abel, a Noé. Más tarde se reveló a Abraham. Más tarde muchos utilizó a Moisés y por supuesto a todos los profetas mayores y menores que ocupan las páginas del Antiguo Testamento.
hasta el cumplimiento de los tiempos, cuando Dios mismo se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de su perfecto sacrificio en la cruz, vino entonces a la existencia una nueva creación. Y esa creación, o de esa creación, afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:17 la siguiente verdad. 6:17. Dice el apóstol Pablo: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. También tú y yo sabemos que en esta nueva creación, el espíritu caído entonces del hombre fue restaurado hasta el punto de que la misma palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:23 nos dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que todos estos textos y todo lo que hablamos nos llevaría horas a interpretar cada uno de ellos, pero sabemos, amados, que tú y yo somos seres tripartitos, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, que nuestro espíritu estuvo muerto en delitos y pecados hasta que vinimos a Cristo y Él nos dio vida. Así entonces podemos garantizar que la nueva creación de Dios está compuesta de hombres espirituales, lo repito, tripartitos, que nos llevan a entender, como ya hemos visto en otros temas, que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Aquí entonces en 1 Corintios 6:17, la palabra de Dios nos afirma algo que es de suma importancia. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y vale la pena que entendamos que aquí la Escritura no nos dice que el que se une al Señor, una sola alma es con él. Y es aquí entonces donde surge una pregunta en el tema de hoy, que tú y yo debemos responder y estar seguros de que individualmente lo que la palabra nos dice es una realidad en nuestras vidas, y es: el Espíritu del Señor y el mío realmente son uno solo. Estoy absolutamente seguro y vivo en esta verdad. Como todos sabemos, el Señor resucitado, según 1 Corintios 15:45, nos dice que es el Espíritu vivificante. Dice la palabra: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que entonces, la unión del Señor, que es espíritu vivificante, con el creyente, es una unidad que se efectúa en nuestro espíritu. El alma es únicamente, como ya hemos visto en otros temas, la personalidad del hombre, el yo del hombre, y juntamente el alma con el cuerpo constituyen lo que la Biblia llama carne. Y es obvio que si esta unión es únicamente en nuestro espíritu, el alma, por ser de naturaleza humana, debemos de usarla entonces solamente como el vaso por medio del cual podemos expresar esa unión que hay entre el Señor Espíritu en nuestro espíritu resucitado o nacido de nuevo, como hemos venido viendo en los temas anteriores. Así, amados, podemos estar seguros de algo: de que en nosotros no hay nada que concuerde con la naturaleza del Señor. Hablo de alma y cuerpo. Solamente en nuestro espíritu es posible que se realice tal unión. Y es por esa misma razón que no hay lugar
para el alma o el cuerpo, que lo repito, amados, es lo que la Biblia llama carne. Si el alma y el espíritu están mezclados, la unión entonces es impura. Si nuestra vida tiene algún indicio de que andamos todavía en nuestros propios pensamientos, exponiendo nuestra propia opinión, o si la parte emotiva tuya y mía es estimulada de alguna manera, eso será suficiente para que esa relación en nuestro espíritu se debilite en experiencia. Voy a explicarlo. Solamente las cosas de naturaleza similar pueden tener una unión apropiada. Las mezclas no logran dicha unión. Así como el Espíritu del Señor es puro y no tiene ningún rastro de mezcla, nuestro espíritu entonces también debe ser puro para que esa unión con el Espíritu de Dios pueda ser posible y sea una unión real y verdadera. Si el creyente no está dispuesto a despojarse de sus grandiosas ideas y conceptos, a despojarse de sus propios gustos, si no dispone el corazón para obedecer completamente la voluntad de Dios, va a ser imposible que entonces se produzca esa unión, pues dicha unión no permite para nada que nuestra alma participe. ¿De dónde procede esa unión? Procede de nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo. En Romanos, el capítulo 6, versículos 5 y 6, nos dice la Escritura: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo explica entonces que el significado de nuestra unión con el Señor es que estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. ¿Qué significa estar unidos al Señor en su muerte y en su resurrección? Significa, amados, simplemente que somos una unidad perfecta con Él, que aceptamos su muerte como nuestra propia muerte y nuestra participación con Él en su muerte como el punto inicial de esa unión, espíritu con espíritu. Si morimos con Él, también aceptamos su resurrección como la nuestra. Si aceptamos todo esto por fe, experimentaremos que estamos juntamente con Él entonces en una nueva vida de resurrección. El Señor Jesús, amados, nos dice la Escritura en Romanos 1:4, que Él resucitó según el Espíritu de santidad. Vamos a leer. Dice el verso 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Además también, Primera de Pedro 3:18 nos dice que Él fue vivificado en el Espíritu. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en el Espíritu. Así que, amados, cuando tú y yo estamos unidos a Él en resurrección, lo estamos en su espíritu de resurrección. Esto es claro. Esto significa que morimos a todo lo que nos pertenece a nosotros mismos a fin de poder vivir para su espíritu. Y este es el significado de lo que venimos diciendo. Todo esto se logra por medio del ejercicio del don de la fe que nos ha sido dada. Cuando tú y yo estamos unidos a su muerte, perdemos todo lo que es pecaminoso y natural y nos unimos a Él en una vida de resurrección. Es entonces cuando nuestro espíritu se une al Espíritu del Señor para ser un solo espíritu con Él. En Romanos capítulo 7, nos dice la palabra del Señor. 7 del 4 al 6. Leamos lo que dice la palabra. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, por supuesto, de los mandamientos de la ley de Moisés. Por supuesto que de todo esto hay mucho que hablar, pero algo claro es que estamos unidos a Cristo por medio de su muerte, y también estamos unidos a su vida por su vida de resurrección. El resultado de tal unión es que entonces tú y yo hoy podemos servir en la novedad del Espíritu sin ninguna mezcla. Y qué maravilloso, amados, es esto. Porque el fundamento de todo lo que estamos hablando, obviamente, es la cruz. La meta y el resultado de la obra de la cruz es que el espíritu del creyente se una en un solo espíritu al Señor resucitado. Por eso el apóstol Pablo dijo que si antes lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. La cruz, amados, debe obrar una obra profunda en su aspecto destructor de todo lo que tiene que ver con el pecado en nuestra vida, haciendo que el creyente pierda todo lo pecaminoso y todo lo natural. Solamente entonces el creyente podrá unirse al Señor en la vida de resurrección y ser con Él un solo espíritu. El espíritu del creyente puede hacer que todo lo que posea y todo lo que le pase vaya a la cruz de Cristo, para que todo lo natural, todo lo temporal se pierda en ella, para que el espíritu en la frescura de la resurrección se una al Señor de una manera pura, para estar completamente unidos a su espíritu, en mi espíritu, libres de mezclas. El espíritu del creyente, amado, se une al espíritu del Señor y los dos espíritus se fusionan en uno solo. El resultado de esa unión es la capacidad de servir al Señor en la novedad del espíritu.
donde no queda nada del yo, ni de la vitalidad natural, mezclada con la vida y la obra del creyente. Podríamos decir que de ahí en adelante, el alma y el cuerpo son únicamente usados para expresar la vida y la obra del Señor. De ese modo, el Espíritu manifiesta su propia naturaleza en todas las cosas, y es allí donde se producen muchas experiencias del fluir en el Espíritu del Señor. Esta, amados, es una vida de ascensión. El creyente está unido al Señor, quien está a la diestra del Padre. Es ahí donde tú y yo podemos entender que hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y el Espíritu del Señor fluye desde el trono al espíritu del creyente, que está en el mundo, pero que no es del mundo. Y la vida del trono, entonces, es expresada por medio del alma y el cuerpo en la tierra. Un alma y un cuerpo crucificado realmente. Tanto por la cabeza como por el cuerpo, amados, entonces, corre la misma vida. Cuando el creyente se une al Señor resucitado, debe considerarse a sí mismo muerto y entregarse al Señor por completo. Es entonces cuando el Señor puede derramar su poder vivificante por medio del espíritu del creyente. Es allí en donde la revelación de la Escritura y el misterio de Dios puede ser alcanzado por ti y por mí. Por dicha unión obtenemos todas las victorias del Señor Jesús. Podemos conocer su mente y su voluntad. Y esta unión hace que el creyente obtenga la vida y la naturaleza del Señor y que se forje en crecimiento en la nueva creación de Dios en el Espíritu. Por medio de la muerte y la resurrección, el espíritu del creyente asciende como el Espíritu del Señor. En su experiencia, el creyente sentirá que está viviendo en lugares celestiales y desde allí podrá aplastar con sus pies y bajo sus pies todo lo mundano, porque hay una seguridad, amados, al estar unidos al Señor en un solo espíritu, y es que entonces el espíritu del creyente no es estorbado ni es turbado por nada. Al contrario, nuestro espíritu se remonta a los cielos, más allá de las nubes, siempre libre, siempre fresco, siempre teniendo tú y yo una visión clara y celestial de todas las cosas, lo cual por supuesto es muy distinto de los sentimientos y las emociones temporales del alma. Por tanto, sin lugar a dudas, esta es la única manera de tener la vida celestial y expresarla en la tierra. Tal vida, amados, tiene sin duda alguna la naturaleza celestial y es una vida completamente espiritual. Y esa clase de vida, por supuesto, es la que responde entonces afirmativamente a la pregunta que hicimos al comienzo del tema. ¿Soy yo realmente un solo espíritu con el Espíritu del Señor? Tú puedes responderlo. Yo puedo responderlo. Cada uno responde esa pregunta individualmente. Pero ya hemos entendido, por supuesto, que la afirmación clara de la palabra es que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La respuesta la tenemos individualmente cada uno de nosotros. Vamos a orar dándole gracias al Señor.
Amado Dios, yo sé que de esto hay horas para hablar. Por supuesto, cantidad de cosas que explicar. Pero toda esta unión contigo en el Espíritu es una obra absoluta de fe. Pues un día, tú mismo nos uniste a ti, en tu espíritu y en nuestro. Esta obra procede directamente de ti, quien fue el que inició todo, con su venida a la tierra, con su muerte en la cruz del Calvario y con su resurrección, con el propósito de resucitar nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, y que hoy, en la nueva creación de Dios, se ha unido a ti en un solo espíritu, para gloria de Dios, para bendición personal en nuestras vidas y para que juntos, simultáneamente, podamos también ser bendición para los que nos rodean, para los que nos conocen, para los que nos escuchan. Todo en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amados, les repito, claro, de todos estos textos serían horas de estudio. Pero a medida que avancemos, sé que el Señor va a ir alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Sé que nos va a permitir experimentar lo que es un ser espiritual, lo que es vivir y ser alimentados por el Espíritu de Dios a través de su palabra, lo que es poder comprender las riquezas que tú y yo tenemos en Cristo y la sabiduría maravillosa que Él tiene para nosotros y que Él anhela revelárnosla para que tú y yo la entendamos y la podamos compartir con otros. No se olviden de compartir estos videos con otras personas. No se olviden de que en el WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, yo te hago llegar esos temas y los materiales escritos. ¿Con qué propósito? Que tú los organices y que tú los compartas también con otras personas que indudablemente no conocen y que no entienden toda esta gama de sabiduría profunda, oculta, espiritual y maravillosa, que el nuevo nacimiento de haber venido a Cristo y ser hoy una nueva criatura nos es provisto a través de la revelación de la Escritura por medio del don de la fe, donde tú y yo hoy podemos decir: nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y todas, desde hace muchos años atrás hasta hoy, han sido hechas nuevas, tanto para ti como para mí. Que mi Señor te continúe bendiciendo. Y si el Señor lo permite, seguiremos adelante con un próximo tema. Bendiciones para todos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracia y paz para la iglesia del Señor. Amén, amén y amén. Hasta la próxima.